Esta es la carta a Tito. ¿Cómo están? Estamos comenzando una nueva serie de videos con esta carta que Pablo le manda a Tito. Y los videos pasados estábamos en 2 de Timoteo, que es cronológicamente su última carta, mientras él está a punto de morir, pero como están acomodadas en nuestra Biblia, no son en el orden en que fueron ocurriendo o con que Pablo las envió, sino que pareciera que se acomodan en otro orden, tal vez de más extensas a menos, porque esta carta a Tito es bastante cortita, tiene 3 capítulos nada más, y que nosotros vamos a tratar de analizar en esta serie de videos detalladamente. Y el día de hoy, el título es Llamado, porque vemos, Pablo inicia su carta, como suele iniciarlas, con un saludo, pero también recordando el llamado que él tiene, y de paso también el que Tito tiene. Y esta por eso es una carta un poquito más personal. El lenguaje no es el mismo que en todas las cartas de Pablo, porque este está dentro de las cartas que se llaman pastorales, porque las envía Pablo a pastores. Esos son 1 y 2 de Timoteo, y esta de Tito son estas cartas que Pablo manda a personas junto con Filemón, ¿no? Entonces hay 4 que manda personales, y 3 de esas 4 la manda a pastores, y por eso se conocen como las cartas pastorales. Y le está enseñando a Tito, lo está animando como pastor para que siga haciendo su trabajo, para que siga siendo fiel al llamado, de ahí el título del día de hoy, que Dios le ha dado, pero también para que ponga orden en la iglesia. Y por eso es que esta carta es importante no solo para los pastores, sino también la tiene que leer y aplicar la iglesia, porque nos ayuda a entender el orden en el que la iglesia debe de someterse. Entonces esta carta viene antes de 2 de Timoteo en cuanto a cronología. Pablo fue arrestado 2 veces, al parecer en Roma, y parece que esta carta está entre el primero y el segundo arresto. Es decir, el segundo arresto es cuando es sentenciado a muerte, y en el primer arresto es donde están las famosas cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿no? Entre esos 2 arrestos es que Pablo pareciera escribir esta carta, es decir, por ahí del 63 después de Cristo. Y como decíamos, esta carta la manda Pablo a Tito, que es curioso porque Tito no aparece en ningún versículo de Hechos, ¿no? Hechos que habla tanto sobre la vida y las misiones y los viajes de Pablo, Tito no aparece. Sin embargo, en muchas de las cartas de Pablo sí que aparece. Por ejemplo, en 2 de Corintios, a partir del capítulo 8 y en algunos siguientes, Pablo menciona a Tito y lo menciona como un fiel servidor de Dios y seguidor de Pablo también. Y entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es algo parecida a 1 de Timoteo. Y Tito y Timoteo pues tienen un papel bastante similar. Los dos fueron discipulados personalmente por Pablo, y Pablo les mandó un encargo que tiene que ver con pastorear y dirigir algunas iglesias en sus áreas respectivas. Y por eso esta se parece a 1 de Timoteo, ya que 2 de Timoteo ya es en los últimos días de Pablo, en el que él es mucho más vulnerable, mucho más sentimental, mucho más personal y del corazón. Y 1 de Timoteo y Tito tienen más que ver con instrucciones para la iglesia, con las cosas que se deben de hacer en ella. Muy bien, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Me acompañan a orar? Dios, te pido que tú uses esta carta, Señor, que sabemos que tu Espíritu Santo ha inspirado. Que la uses para nuestro beneficio, Señor. Es decir, para que podamos aprender de ti, conocerte y cumplir con nuestro llamado que tú nos has hecho, Señor. Te pido que así sea en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces hoy quisiera brevemente ver estos primeros 4 versículos en donde Pablo introduce o hace el saludo
a Tito, diciéndole un poco de sus motivos y sus razones, y donde podemos resumir de qué va esta carta a Tito. Entonces, de manera muy breve, vamos a ver estos primeros 4 versículos. Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ahí interrumpiendo un poquito el versículo 1, nos quedamos hasta ahí para esta primera parte que se llama verdad. Circula ahí en tu Biblia la palabra verdad. Dice que Pablo es un apóstol conforme a la fe de los escogidos. Hay una fe que tienen los escogidos de Dios. Y este Pablo es apóstol de acuerdo con eso. Pero ¿qué significa fe? Y esto es algo que yo quiero insistir y que en varios videos he dicho. Fíjate lo que aquí significa fe. Porque hoy en día se hace énfasis en fe, en querer que te pasen cosas buenas y en decirlas y repetirlas hasta que te pasen. Esto no es una idea que se saca de la Biblia, es una idea que se saca de otras religiones, ¿no? De otras filosofías orientales, donde puedes hacer que lo que tú dices se materialice, se haga realidad. No, aquí fe tiene que ver con verdad. Por eso les pedí que circularan esa palabra. Nosotros debemos tener fe en la verdad. Y por eso cuando nosotros queremos entender nuestro llamado, que es el tema de hoy, ¿a qué estamos llamados? Primero es a la verdad. Nosotros debemos creer la verdad, anunciar la verdad, conocer la verdad. Y esta fe se refiere precisamente a eso. Muchas veces se dice la fe. Y insisto, no se refiere a el deseo que nosotros tenemos o el optimismo que a veces nos caracteriza, sino a la serie de enseñanzas de los apóstoles. Y fe muchas veces se dice, esta es la fe, es decir, la lista de cosas que nosotros afirmamos. A eso se refiere. Entonces nosotros deberíamos de tener fe en eso que es la fe, es decir, el conjunto de verdades que afirmamos. Pero no solamente es un listado de verdades, no solamente es la verdad así expuesta abstractamente, sino que la verdad es alguien. De hecho, la verdad es Cristo. En Juan 14:6 él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad no es meramente algo que se dice, sino que es algo sobre alguien, es esa persona que es la verdad en sí misma. Por eso, y mencionando 1 de Timoteo, que tiene una relación con Tito, en 1 de Timoteo Pablo decía que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, ser salvo tiene que ver con entender la verdad, pero sobre todo conocerla personalmente, ya que es alguien y no solamente algo. Y por eso es que nosotros no solo debemos creer la verdad, sino que como vimos en 1 de Timoteo y ahora vamos a ver en Tito, debemos luchar contra el error. Es decir, si Jesús es la verdad, la guerra, la oposición va a ser tratar de disminuir la verdad, cambiarle un poquito a la verdad. Y por eso es esta insistencia, luchar contra el error, contra todas las enseñanzas que no te llevan al pleno conocimiento de la verdad. Pero ¿por qué? Si decimos que ya esto está en 1 de Timoteo, ¿por qué lo repetimos en Tito? ¿Por qué verlo otra vez? ¿Por qué esa necesidad de insistir? Bueno, porque no es suficiente para nosotros con entender una vez la verdad. La realidad, como somos, como es nuestra naturaleza, es que podemos entender la verdad, pero empezar a olvidarla. O, aunque no la olvidemos, nuestra intensidad baja. Requiere no solamente que lo sepamos, sino que tengamos fe. Que lo sepamos y esté enfrente de nosotros, que esté en nuestra vista y que sea una realidad que transforme nuestra cabeza y nuestra manera de pensar.
Por eso es que es necesario la repetición. Lo mismo pudo haber pensado Tito en su momento. Muchas de las verdades que aquí le pone Pablo a Tito probablemente ya las sabía, pero es necesario que las recuerde porque es como un alimento que necesita para fortalecer esa verdad que ya existía en su corazón, pero que necesita entenderla más y proclamarlo más. Y por último, en este punto, porque dice al pleno conocimiento, lo cual quiere decir que necesitamos profundizar hasta que podamos decir tengo el pleno conocimiento de las verdades de Dios. Y eso no pasa por una vez que lo escuchemos, sino que son verdades tan profundas, tan amplias, que vamos a requerir mucho de nuestra vida, toda nuestra vida y aún más para poder llegarlas a entender profundamente. Vamos a seguir leyendo. Al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y este segundo punto es piedad. Piedad tiene que ver con devoción. Es decir, en el primer punto vemos que Tito nos va a ayudar a conocer la verdad, ¿no? Que el Espíritu Santo mediante Pablo nos ayuda a entender y profundizar en la verdad. Pero no es nada más una verdad que creemos y ya, sino es una verdad que transforma nuestra mente y nuestro corazón y nos lleva a actuar. Entonces este es un principio que encontramos mucho en la Biblia. Hay verdades que debemos creer, pero que si realmente creemos nos llevan a hacer. Santiago dice que si alguien cree pero no hace, entonces esa creencia está muerta. Pero si alguien trata de hacer sin conocer la verdad, entonces no importa la fuerza que tenga, simplemente no tiene dirección y no llega a ningún lado. El punto es conocer, entender y luego nos lleva a hacer, pero no solo a hacer. Es porque la palabra devoción es entregarnos con nuestro corazón. No se trata de hacer obras y ya, sino de hacerlas con toda nuestra pasión, con toda nuestra entrega. Y esto es adoración. Lo que vamos a ver aquí en Tito tiene que ver que cuando esa verdad en serio transforma tu corazón, ahora tú reflejas al Señor no solo dentro de las paredes de una iglesia, sino en toda tu vida cotidiana. Eso es piedad, eso es devoción. Es que todo el tiempo tú estás adorando al Señor con lo que haces, con lo que dices. Aún mientras descansas, en los tiempos de recreación, no haces nada que ofenda al Señor. Eso es piedad. Y por eso es importante entender que cuando decimos de las falsas enseñanzas, es por qué a veces los cristianos parecen tan divisivos, ¿no? Parecen señalar los errores tanto. ¿Por qué no aceptan que, bueno, los demás entienden las cosas diferentes? Como vamos a ver aquí en Tito, esta lucha por la verdad es porque las personas no solamente dicen cosas que no son verdad y ya, porque se inventan, ¿no? Los falsos no simplemente dicen falsas enseñanzas y ya, sino que se adapten esas falsas enseñanzas a sus estilos de vida que no son espirituales, es decir, piadosos. La palabra aquí es piedad. Que cuando yo quiero vivir de una manera que es diferente a la voluntad de Dios, entonces cambio la enseñanza para que sea congruente y nadie me critique. Pero el punto de aquí es, si nosotros nos mantenemos en la verdadera enseñanza, entonces vamos a vivir una buena vida agradable a Dios. Y eso es piedad, es adoración práctica. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Aquí dice, por la esperanza que tenemos en Dios nuestro Salvador, que no miente. Es que difícil, de por sí es difícil que nosotros cumplamos y hagamos todo según la vida cristiana. Pero qué difícil sería si pensamos que la vida se acaba aquí, que toda nuestra esperanza, que toda nuestra recompensa
es aquí. Pues claro, si alguien piensa así, todo lo que haga y todo lo que siembre va a tender a querer y buscar placer aquí, cosas terrenales, cosas carnales. Pero si nosotros, por gracia de Dios, ponemos nuestra mirada en el cielo, entonces vamos a poder pasar de lo terrenal, decir, esto, híjole, quisiera, pero mejor es la esperanza que Dios ha puesto. Y Él no miente. Él me ha dicho, espérate, no busques lo terrenal, no busques solo lo que te causa placer aquí, sino niégate a ti mismo y sígueme. Yo te daré recompensa en los cielos, grande es tu recompensa en los cielos. Nosotros podemos confiar en eso y tener esa esperanza. Vamos a leer los últimos versículos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta última parte tiene que ver con el servicio. Nosotros vemos Tito y queremos aprender también a cómo servir en la iglesia. Eso es bien importante. La carta a Tito, así como las de Timoteo, tienen que ver con la vida en la iglesia, a donde vamos a servir. Pero primero, siempre se trata sobre tu vida espiritual interior y luego tu servicio. Eso es una consecuencia. Cuando tú conoces la verdad y la vives y se convierte en piedad, entonces tu servicio es agradable a Dios. Pero a veces nosotros queremos pasar solo al servicio, solo a ¿qué es lo que me toca hacer? Lo hago y salgo de eso y que ya nadie me reclame. No, tienes que conocer la verdad del Señor, luego tienes que vivir su verdad y por último entonces el servicio que hagas va a ser como una ofrenda agradable a Dios. Y lo digo porque Pablo está escribiendo y diciendo que a su debido tiempo Dios nuestro Salvador manifestó el Evangelio. Básicamente eso es lo que dice, manifestó la verdad del Evangelio, pero dice ahí, y eso me fue confiado a mí. Qué frase tan fuerte. Dios me confió este llamado, esta tarea, es la que tengo que hacer y es la que me impulsa. Así que la voy a hacer. Y ese es un ánimo, ¿no? Que Dios mismo nos dejó un encargo, una tarea. Nos confió su bendita palabra, su bendito evangelio. Entonces debemos entregarla con pasión y de la mejor manera. Y por último, pensar en esto. Pablo hace un saludo normal en donde le dice a Tito, gracia y paz sean dadas de parte de Dios y de Jesús nuestro Salvador. Nosotros somos por gracia. Estamos con Él, lo conocemos por gracia, no por méritos, no por nuestras obras. Por eso queremos que los demás lo conozcan. Es porque sabemos, yo no hice nada para estar en este lugar lleno de gracia, de misericordia de Dios. Y quisiera que los demás, que no son peores que yo, quisiera que se arrepintieran y lo conocieran por fe. Y eso es lo que nos motiva. Y espero que a ti que estás escuchando te motive a decir, voy a creer las verdades y voy a vivirlas en piedad para servir con todo lo que soy. Muchas gracias por escuchar esta primera introducción de Tito y nos estamos viendo en el próximo video.